otro trimestre, ¿verdad? En el cual vamos a empezar, hermanos, un cuadernillo, ¿verdad? El cuarto trimestre, ¿verdad? Ya vamos cerca, hermano, de finalizar este año gregoriano. Como se titula, hermano, dice Jesús el gran yo soy. Así se titula, hermanos, pues, la escuela que general, vea, que hoy vamos a analizar, vamos a estudiar. Y el tema, hermanos, que nos ocupa, vea, en este día es ¿quién dice que soy yo? Así, vea. Sí, así. ¿Quién dice, vea, que soy yo? Y luego, hermanos, lo cierra ahí en un signo de qué, hermano? De interrogación, porque es una interrogante. Acuérdense usted, hermanos, que surge a una pregunta, ¿verdad? Y esa, hermanos, es la que el Señor, pues, llevó a cabo a través de sus discípulos, ¿verdad? Hermanos, qué bueno, hermanos, que hoy, pues, vamos a estudiar, hermanos, y al inicio de la escuela trae ahí como dicen, una introducción, ¿verdad? Una introducción, hermanos, que dice así, dice, yo soy el que soy. ¿Quién dijo eso, hermanos? Yo soy el que soy. Dice que eso se escuchó, hermanos, a través de una voz, ¿verdad?, que prometía, ¿de dónde dice? De una zarza, ¿verdad? De una zarza. ¿A dónde fue, hermano, eso? Dice que eso se fue en el monte, allá se llevó a cabo, en el monte Oré. Cuando, dice, Moisés fue llamado, dice, por Dios, ¿para qué, hermano? Para convertirlo, dice, en un caudillo, o sea, para un libertador de su pueblo, Israel, que estaba siendo oprimido, ¿a dónde, hermano? En Egipto, ¿verdad? Estaba siendo oprimido, ¿verdad?, el pueblo de Israel, hermano. Ahora la pregunta es, hermano, como dice ahí, ¿quién pudo haber, dice, pronunciado esas palabras y hablado, dice, hermanos, con Moisés a través de la zarza? Vamos a ver, hermanos, cómo, así vea, como dice a grosso modo, ¿quién pudo haber sido? Porque ahí puede entrar la confusión, hablando yo con el hermano anoche, hermano Fidel, de que por eso hoy en día también nos ocupa a nosotros, hermanos, de lo que es el objetivo de la lección, que dice conocer, oiga bien, no solo allá en aquel tiempo, sino que hoy también, porque igual que en aquel tiempo, hoy también hay gente equivocada, refiriéndose al Mesías, a Jesucristo, ¿sí o no? Hay mucha gente que han distorsionado el mensaje, creyendo que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre, y que al final el Espíritu Santo también es lo mismo. Entonces, ¿surge o no la misma pregunta que en aquel tiempo? Por eso dice aquí, oiga, dice, el objetivo de la lección, dice, es conocer el criterio de los hombres acerca de Jesús y contrastarlo, dice. O sea, ve ahí cómo estaba, y contrastarlo, dice, con la convicción, dice, que manifestaron aquellos santos varones apóstoles. O sea, como quien dice, vamos a confrontar o vamos a ver
lo que dijeron aquellos seguidores de Jesús a lo que dicen hoy en día estas personas acerca de él. Y si usted ve, hermanos, se va a dar cuenta de qué bonita es esta escuela, hermanos, porque podemos ver nosotros que hay un gran contraste. Hay mucho interés sobre nosotros para lograr entender que cómo es que el Padre, hermanos, como dice aquí en Juan capítulo 1, verso 18, allí póngale cuidado a la última parte, hermano, porque si usted ve, dice, a Dios nadie le vio jamás, sino dice que al unigénito, o sea, Jesús, es el único, hermanos, que lo ha dado a conocer, dice ahí. O sea, su Hijo lo ha dado a conocer, ¿se entiende ya? Más abiertamente. Sí. Su Hijo ha dado a conocer al Padre. Entonces, hermanos, cuando Él se reveló, acuérdense que en Juan 1.14 dice que es el Logo, es el Verbo, la palabra. ¿Verdad? Entonces, la palabra de Dios. O sea que cuando Cristo se manifestaba en nombre del Padre. Yo he venido en nombre de mi Padre, pero a mí no me recibe. Pero si otro viniera en otro nombre, a ese sí, bien que le diré bienvenido, a ese sí le va a recibir. Entonces, ahí estamos viendo nosotros, hermanos. Porque se acuerdan que Jesús dijo, si creyeras a Moisés, también me creerías a mí. Porque Moisés, ¿de quién escribió? Porque Moisés de mí ha escrito. Entonces, pero ustedes no son ¿de qué? Linaje, no son descendientes de Abraham, ni nuestro Padre Dios, porque no entendéis mi lenguaje. O sea, no escucháis mis palabras. ¿Por qué, hermano? Porque no soy de vuestro padre Abraham. ¿Verdad? Entonces, quiere decir, hermanos, que el que rechaza, dice aquí en el cuadernillo, tiene problemas, hermano. Rechazar al Hijo de Dios, hermanos, tiene pues que preocuparse, hermano. ¿Por qué? Porque no han creído al anuncio que ha dado, o el testimonio que ha dado el Padre acerca de su Hijo. Entonces, hermanos, ve usted, entonces, vamos a una introducción, como decíamos, ¿verdad? Y luego, hermanos, allí más adelante, en Juan 5:37, dice, hermanos, dice, y ha estado al cuidado de la creación, o sea, desde el principio Jesús, y de la historia bíblica, revelando, dice, la voluntad, dice, de nuestro Dios, ya que Él mismo, dice, manifestó que a Dios nadie lo había visto. Y otra parte, ni había, dice, escuchado su voz. ¿A dónde dice eso, hermano? En Juan 5:37. Si usted lo lee, hermanos, no sé, ¿alguien lo puede leer ahí? Nunca habéis visto su aspecto, ni habéis oído su voz. Y entonces, ¿con quién habló? ¿Con quién habló Moisés, hermana Rosita? Si este texto dice, nunca habéis visto, dice, su aspecto, ni habéis oído su voz. ¿A quién escucharon? ¿Quién se pronunció? Tuvo que haber sido el verbo o la palabra de Dios que hablaba como que si era el Padre que hablara. ¿Se entiende hoy? O sea que el que ha interactuado desde el principio con la humanidad ha sido el Hijo. Y Él, dice, le ha dado a conocer al mundo. Hermanos, razón tenía Felipe cuando dijo, muéstranos al Padre y lo basta. Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y no me ves como Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? En Colosenses 1:15, Él dice que Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, no es que sea el Padre, sino que dice que es igual, pero que no es el Padre. ¿Se entiende, hermano? Y lo mismo dice Hebreos capítulo 1, verso 3, que Él es la imagen misma de sus sustancias, ¿no? Entonces quiere decir que no hay equivocación, no la hay. Creemos nosotros que Cristo se ha revelado a través de los tiempos. Y se acuerda, hermanos, cuando Él decía ya en Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas que son enviados. ¿Cuánto tiempo
quise recogerlos como la gallina recoge los polluelos debajo de sus alas. ¿Y qué, hermanos? Y no quisiste. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles eran los tiempos, hermanos? ¿Quién los guió en el desierto? ¿El ángel que los guió o aquel que los iba? ¿Qué ángel que les iba enviado? ¿Quién los guió? Ahí, hermanos, claramente nos está diciendo, hermanos, que aquel que iba, que dice que una columna de qué, hermanos, de fuego, y qué, hermanos, más, y una nube. Lo guiaba, hermanos, por aquel desierto. Ya en 1 Corintios 10, ahí nos dice, ¿verdad? También, ¿verdad? ¿Quién era ese? ¿Verdad? Que era, dice, el Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, ¿verdad? Que lo vemos nosotros hoy en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Se presenta como, ¿cómo se presenta hoy? Como el yo soy. Mira, hermanos, ¿se acuerdan de que cuando lo iban a arrestar, que estaba en el monte de Getsemaní? Dice que llegaron los sacerdotes, ¿verdad, hermanos? A creerlo, o sea, a apresarlo. Y cuando vio él, dice que venían, él se adelantó para que se cumpliera, como decía ya, ¿verdad? Que no perdiera ninguno de los que Dios le había dado. Dice que ¿a quién buscáis? Él salió antes. ¿A quién buscáis? ¿Y cómo le dieron? A Jesús de Nazaret. Y cuando dice que él dijo, yo soy, dice que esos sacerdotes cayeron a tierra. ¿Por qué, hermano? Porque se acordaron de esas palabras del yo soy, de la salsa, hermano. Había un poco de temor. Y por eso, hermano, dicen de que se enojaron también cuando crucificaron al Señor y pusieron una tablilla, hermanos, que decía Jesús, rey de los judíos, porque hay unos estudiosos que dicen que esas palabras sacan el nombre, dice, de Yahvé o Jehová salva. Jehová salva, entonces que pronunciado quiere decir también yo soy, ¿verdad? Entonces, y ellos por eso se enojaban, porque decían, no es que él dijo soy, nosotros dimos es nuestro rey, no que él dijo yo soy rey. Pero en sí, hermanos, ese rey, ¿de dónde viene? Si ustedes ven, que estuvimos viendo el tema aquel día de Salmo 45, dice que esa gloria que compartía el Señor Jesucristo, ¿desde cuándo, hermanos? Porque se acuerda cuando Él dijo, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve desde hoy, desde el momento que Él vino, desde antes. Entonces, y cuando dice ahí, si usted ve en el verso 5, parece que es o 6 de Salmo 45, dice, hermanos, que cuando dice, tu trono, oh Dios, entonces, desde allá estamos viendo nosotros que no está refiriendo al Padre Eterno, sino que está refiriendo a aquel que había constituido como un Dios a su Hijo. Jesús dijo, hermanos, toda potestad se me es dada. No dijo yo la traigo, yo la tengo, ¿a que no dijo así? Toda potestad se me es dada. ¿Por quién, hermanos? Por el Padre. Él le había dado, hermanos, autoridad. Con su labor, hermanos, velando, dice, por la humanidad, ofrendando, hermano, su vida como el Cordero perfecto, hermano, cumpliendo, hermano, de esa manera, dice, la obra asignada, dice, por su Padre, recibiendo un nombre que es sobre todo nombre. Qué bonito, hermanos, lo que estamos viendo, que dice, hermanos, también, en este trimestre, dice, hermanos, dice, afrentaremos sobre las diferentes, dice, facetas del Hijo de Dios, como el pan de vida, la luz del mundo, el buen pastor, la vida verdadera y otra, dice aquí, ¿verdad? Que lo caracteriza como el gran yo soy. Y ahí, hermanos, ponen los hermanos como una pregunta, hermanos. Dice, nuestro gran maestro, dice, y con los mismos signos de interrogación, me dice, ¿quién es Jesús? Oye, ¿quién es Jesús para ti?
¿O para mí? ¿O para nosotros? ¿Quién es Jesús? Vamos a ver, hermanos, en la lección, vean, aquí abra sus Sagradas Escrituras y vamos a ver que la palabra de Dios, que hubieron hombres que manifestaron quién era Jesús. Y de la misma forma nosotros, por eso decía ahí, el objetivo, hermanos, confrontar, ¿verdad? O sea, contrastar lo que los apóstoles confesaron con seguridad, dice ahí, con firmeza y por revelación divina, a la contraste de hoy en día de la opinión de los hombres. Porque claramente dice ahí va, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La misma pregunta está abierta hasta el día de ahora. ¿Quién es el Hijo del Hombre, hermano? Que se da a conocer en las Escrituras. Dice que hombre, hermano, viene, dice, de Ben Adán. En hebreo se quiere decir humano. Humano. Hombre. Hombre. Adán quiere decir hombre. La lectura bíblica, hermanos. Hermanos, una media ¿Sí? quiere decir que cuando se le mostró en el monte Oreb no era el propio Jehová, sino que era Jesucristo. Ahí está. Gracias, hermano. ¿Está oyendo? Ahí están viendo las preguntas, hermano. Y las interrogantes. La escuela eso está tratando de decir. Eso está tratando de decir, hermano. Y más adelante va a haber textos donde así lo comprueban, hermano. Hasta hoy lo estoy confirmando. Que bendito sea Dios, hermano. Para eso es una escuela. Porque si usted no pregunta, ¿cómo vamos a saber? ¿Ya? Qué bueno, hermano. Dios pues sea el que reciba pues toda la gloria, ¿verdad? Y pues Él es el que nosotros venimos ahora, hermanos, exponiendo de que es lo que quiere. Porque Jesús, eso es lo que quería Jesús, hermanos, que sus discípulos comprendieran y que estuvieran bien, hermanos, como dice, seguros de lo que ellos pensaban. ¿Por qué? Porque fíjense, hermanos, que de eso depende la fe. Ustedes le pueden decir muchas cosas, pero si usted no lo cree, hermanos, su fe no ha crecido. Por eso dice ya en 1 Corintios 15, adelante, va. Si creíste, dice, pero si no, si creímos, pero no decimos, creímos, ¿qué dice? En vano. Entonces, si hay fe, hermanos, que sirve para salvación y fe que sirve, ¿para qué, hermanos? Para condenación, ¿verdad? Pero, como dice ahí la misma Escritura, dice, están condenados por su propia mente, por su propio, como dicen, pensar, o como ellos, como la palabra, como ellos, actúan, ¿verdad? Actúan en una forma de rebeldía. Pues por la Biblia dice que no condenan, dice, ellos mismos, dice, han sido condenados. O sea, ya están condenados por su criterio, por su opinión. Bueno, vamos a ver aquí, hermanos, en Mateo 16, versos 13 al 17, dice, viniendo Jesús, dice, a la región, dice, de Cesarea y Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, verso 14, unos Juan el Bautista, otros ¿quién? Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Ahí está. Eso es lo que ellos oían a los hermanos, afuera. Pero hoy ya va como más directa la pregunta, ¿verdad? Ya, como dicen, queriendo sacarles ellos algo, ¿verdad? De cómo ellos pensaban. Dice, 15, Él les dijo, y vosotros decís, y les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque esto, oiga bien, no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Qué bueno, hermanos, que por eso crezca nuestra fe, de que usted y yo creemos que Dios tiene un hijo y que el hijo tiene un padre. Y eso se puede, hermanos,
escudriñar, lo podemos nosotros, como le quiero decir, ver a través no solo del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, que hay versículos donde mencionan que el Padre tiene un Hijo. Y eso no lo pueden negar. Lo único que los que ya llegan diferente a la teoría de que Dios es un Dios trino, que Dios consiste en 3 personas, pero al final es uno, no cabe, hermanos, a través de la teología, hermanos, sistemática, ¿verdad? Las Escrituras. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, claramente conocemos y sabemos a través de las Escrituras que el Padre dice todo lo sabe, pero el Hijo, hermanos, hay una cosa que no la sabe, y es por eso, hermanos, que nosotros, bendito sea Dios, como Él dijo, porque Dios dijo un siervo de Dios, ¿verdad? Dios no es un Dios de confusión. Dios no quiere confundirla a usted ni a mí. Dios no quiere. Dice la Escritura, hágase todo en orden y decentemente. Todo Dios es ordenado. Dios dice, tengo un hijo, y así es. Si usted ve, Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermano, es el Hijo. ¿Y cómo es posible, hermano, que un hijo pueda surgir si no tiene un padre? No se puede. No se puede. Entonces, ahí está. Si usted ve, hermanos, veamos otro versículo, hermanos, para que vea usted. Vamos a ver, en Juan 6, 69, hermanos, vea usted. ¿Quién dice eso, hermano? Si usted ve el 68, dice que es Pedro. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo de Dios, pero ya no está diciendo que solo Él va. Ya le agrega otro, ¿verdad? ¿Cómo dice, hermano? Ya es diferente, ¿verdad? Ya no es solo Él. Ya no es solo Él. Dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Y en el 11:27, ¿qué dice, hermano? Ahí se quita. Le dijo Simón, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a los hermanos. Ahí está. Pero en este caso, ¿quién fue? ¿Las hermanas de quién? De Lázaro. O sea que nosotros hemos creído, ya no era solo él, ya era más, hermano. Ya era más. Y ¿se acuerdan, hermanos, de aquel también? Ahí en Juan, si usted ve Juan, ¿se acuerdan de Natanael? Pero allí Jesús como que también le dice, porque te dije esto y por eso ya te creo, pero me llama la atención en el 49, ¿verdad? Donde dice, respondieron a Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, ¿de qué? De Israel. Otro, hermanos, que está ahí pronunciando quién era, hermano, quién era. Si usted ve ahí mismo, hermano, también bueno, a él lo llevaron, ¿verdad? Pero también, ¿se acuerdan cuando le dice, hemos hallado, ¿verdad? Vamos a ver, dice, sí, quiero ver, es el 41. Él se halló primero, dice, a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo.
al versículo 45 o 44, ¿va? Felipe era, dice, no, sí, 45, ¿va? Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Sigo leyendo, hermanos. Lo quedamos. Esto que es hasta el 17, ¿verdad? Dice, bueno, sí, ya leímos el 17, ¿verdad? Cuando le dijo, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, dice hermano que el verso de memoria, no sé si se lo han aprendido, ahí está, ahí mismo está en Mateos 16:13. Mateo 16:13, donde dice, viniendo Jesús, dice, a la región de Cesarea y de Filipo, dice, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahí mismo estaba, en la misma lectura. Está largo, ¿verdad? Está largo. Si no, digámoslo todo, hermano. Mateo 16:13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea y de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:13. En su viaje, hermanos, vea que Jesús hizo, dice, por Galilea, dice, hermanos, dice, en la región de Cesarea y Filipo, entró a una ciudad, hermanos, situada, dice, aquí, a 40 kilómetros al norte del mar, hermanos, de Galilea, al pie, dice, del monte Hermón, en un monte, hermanos, perdón, en un momento, dice, en que se le había, hermanos, se había retirado, dice, a orar, y estaba con sus discípulos, dice, veamos, hermanos, cómo fue. En Lucas 9:18, aconteció, dice, que mientras Jesús, dice, oraba, aparte, estaba, dice, con los discípulos, y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? 19. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta, y de los antiguos, dice, resucitados. También, hermanos, en Mateo 14:1, ahí el transito, dice 1 al 2, ¿eh? En aquel tiempo, Herodes, dice, el tetrarca, oyó, dice, la fama de Jesús, y dijo a su criado, este es Juan el Bautista, ha resucitado, dice, de los muertos, y por eso actúan, dice, actúan en él estos poderes. O sea, hermanos, que en ese tiempo dice que Herodes, ¿qué pasó? Hizo, hermanos, como un, ¿cómo decir? Que se escuchara, pero que pronunciara, hermanos, un rumor, esa es la palabra, ¿verdad? Un rumor, que se rumorara, como que dijera, que la gente, hermanos, hablara, pues, ¿de qué, hermanos? De que Jesús era, ¿quién dice, hermanos?
era Juan el Bautista. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que en Jesús estaban esas, esas virtudes que estaban en Juan. Entonces, este ha de ser Juan que ha resucitado. Y quizás, hermanos, que ya tenía que un poco de temor, ¿verdad? Porque como él, aquel lo quería, hermanos, porque ya vimos nosotros la historia que allí fue obligado, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Los chantajearon, como dicen, ¿verdad? Entonces hubo un rumor, hermanos, que aquí dice, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, que ha resucitado. Pues eso le decían, va, ¿quién tiene la gente que no yo? O sea, que Jesús ya había escuchado también, va. ¿Quién tiene la gente que no yo? Pero quería oír. A unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otro que eres Jeremías, o otro de los profetas, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice que esto, hermanos, se venía como rumorando porque aún los judíos, dice ahí en el cuadernillo, hermanos, que no creían creían, hermanos, que el Mesías o el Cristo se iba a manifestar, pero antes que viniera, ¿qué, hermanos? O sea, iba a venir Elías, dice el espíritu de Elías. Entonces, y por eso dice que cuando llegaron, dice, los escribas y los fariseos, hermanos, a confrontar, hermanos, a Juan, ¿le preguntaron o no le preguntaron? Sí, le preguntaron de esa manera que tú eres le preguntan a ellos si él es Elías. Vamos a ver. Sí, del 19 vamos a leer, dice. Este es el testimonio de Juan, dice, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Mesías, o el Cristo, el ungido. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Ahí ya que como que dice, pregúntele pues para hacer que te sea, ¿verdad? ¿Eres tú Elías? Dice, pero al final, hermanos, Jesús mismo declara, ¿verdad? Y los mismos discípulos le dijeron, pero no dice que el Mesías va a venir antes que venga Elías. Primero va a venir Elías y después el Mesías. A la verdad, dice, el espíritu de Elías o Elías ya vino, ¿de qué, hermano? En el espíritu de Juan. Y entonces al final dijeron ellos, comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Todo va compaginado. Entonces, aquí Juan no quiso, bueno, que el que dio testimonio de él fue Jesús, ¿verdad? Por eso, y al igual, yo no va. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. 21. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. 22. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta, dice, a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, hermano, yo soy, ¿qué dijo? Una voz, o sea, uno, sí. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz de uno, como dice allá Isaías, ¿verdad? Voz que clama en el desierto, prepara camino ¿a quién? A Jehová, o sea, al Hijo de Dios. Juan venía preparando ese camino, por eso digo aquí, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Quién es el que clama en el desierto, hermana? Vamos a ver, hermana Alma. El Señor Jesucristo, sin duda, porque él dice que iba preparando. Yo soy la voz, el enunciador de uno que clama, preparándole el camino al Señor. 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Y si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió diciendo, yo bautizo, dice, con agua, más
más en mi, más en me envió, dice, de vosotros, en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar, dice, la correa del calzado. Estas cosas, dice, sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Si usted le dice el 29, Juan dijo, al siguiente día, dice que vio venir, dice, al Mesías, a Cristo, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y dice 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Visión, hermano, ¿de dónde? Del cielo, hermano. Visión del cielo. Va a ver al final. También dice lo mismo. 31. Yo, oiga, ¿cómo dice? Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado, dice, a Israel, fuera manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando, dice, con agua. También dio, dice Juan, testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía, dice, del cielo como paloma, y permaneció, dice, sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu, dice, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza, dice, con el Espíritu Santo. 34, que es el enfático, hermano. Y yo le vi, y he dado, ¿qué dice, hermano? Y he dado testimonio de que es ¿quién? De que este es el Hijo de Dios. De que este es el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, en boca de 2 o 3 testigos cuente todo negocio. Y aquí no hubieron 3, ¿hubieron cuántos, hermanos? Hubieron muchos, porque dice, yo no creo solo yo, ¿verdad? Sino que muchos hemos creído. O sea, hemos creído, quiere decir que eran muchos, hemos creído que este es verdaderamente el Hijo de Dios. Y también, ¿quién lo dijo así, hermano? Un soldado, ¿verdad? Cuando, ¿qué, hermano? Le salió, dice, del costado, ¿qué? Sangre y agua. Y también, hermano, vemos nosotros de que él mismo declaró, ¿verdad? Cuando se rasgó el velo del templo, de aquellos, hermanos, que hubo un gran temblor. Ese hombre vio cómo se oscureció, hermanos, el cielo, ¿verdad? Cómo hubieron señales, hermanos. Y quizás, hermano, quedó atónico, y para que él haya declarado verdaderamente este era Hijo de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo creemos nosotros? Creemos como lo que el mundo contrasta. Mi hermano José Antonio conoce un poco de esa doctrina. Hermano, aquí usted va a ver cuántas personas, por ejemplo, dice que en esta ciudad de Cesarea, hermano, y de Filipo, que se fue, dice que estaba afuera, estaba alejado, como a 40, dice, metros, hermano, estaba lejos. Y supuestamente la ciudad, hermano, estaba fundada, o sea, tenía inundada de falsos dioses, falsas creencias que creían en diferentes dioses. Y quizás por eso Jesucristo allí les viene y les pregunta. Sin duda, hermanos, nosotros hemos creído y debemos de creer como creyeron los apóstoles. Hermano, Efesios 2:20, ¿cómo dice, hermano? Hermano José, hermano Colmo. Efesios 2:20. Memoria, edificados sobre el fundamento, los apóstoles. Allí está nuestra fe, hermano. Hermano, allí en ellos está nuestra fe. No nos vamos a ir para otro lado. ¿Sí, hermano? ¿Dónde? Dice la palabra, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Qué bueno, hermano.
Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. o sea, ahí está el fundamento, vea. Ahí está el fundamento. Sin duda, hermanos, que hay una seguridad o no, que no queda lugar, hermano, no queda lugar a duda sobre quién es Jesús. O sí, hermano, ¿hay alguna duda de quién es Jesús? Aquí surge la pregunta, hermano. Ahorita podemos porque vemos varios aquí que podemos participar. Saque aquella duda que trae. Si cree que Jesús es el mismo Padre, porque de eso se trata, contrastar, de que le quede claro de que el Padre ha enviado a su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Oiga el tema que dijo el hermano aquel día, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito. Oiga bien, es unigénito. No lo vaya a comparar con ningún ángel, no. Cristo es de la naturaleza del Padre. Amén. Por eso dice yo soy. ¿Por qué? Porque Él comparte esa naturaleza. O sea, nosotros, hermanos, nos atreveríamos a decir que creemos en los dioses. Pero ya vemos nosotros en rango. En rango, porque ¿quién lo ha constituido Dios al Hijo? El Padre. Sí, y tiene sentido. Si aquel es rey es de la realeza, y él no es el Hijo, pues tiene toda la potestad y la autoridad. Entonces, siendo de la misma naturaleza del Padre, es lógico, no procede de él, pues. Siendo la imagen de la sustancia, no los confundamos, hermano. El unigénito, ¿y qué dice? Y el primogénito, porque él es el primero de toda creación. Él es antes, oyó lo que dijo Juan, él es antes de todas las cosas. Qué bueno, hermano. Qué bueno, hermano. Conozca eso usted. Bendito sea Dios, hermano, de que esto, como dijo el Señor Jesús a Pedro, no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y sin duda, ese mismo valor tiene la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios dice, 1 Pedro, vea, capítulo 1, que esto no es inspirado de hombres, sino de Dios. ¿A través de qué, hermano? De su poder, de su espíritu. Qué bueno. ¿Estamos bien hasta ahí, hermano? ¿No lo estoy confundiendo? No, estamos bien. ¿Verdad? O sea, esta seguridad, hermano, se explica, dice también, en la declaración, dice, del evangelista Juan, ¿verdad? Que en un momento como dice, de incerteza de algunos seguidores, ¿se acuerdan? Ya más o menos se entiende, de algunos seguidores que Jesús preguntó a sus discípulos, ¿queréis ir vosotros también? ¿Por qué le dijeron? Señor, dura es su palabra. Y llegaron y le dijeron, Señor, mira, todos se están yendo, todos se van. Y allí surge, ¿verdad? Cuando dice, ¿verdad? ¿Acaso queréis ir vosotros también? Y viene Pedro, y como dije, hermano, ¿y a quién iremos? Pues solo tú tienes palabras de vida. Y en sí, hermano, ¿se acuerdan, hermanos, que cuando el ángel se le apareció, hermanos, allá en el capítulo 10, ¿cómo se llama al Teófilo, ¿cómo se llama, hermano? A Cornelio, gracias, hermano. Cuando llegó, hermano, ¿y por qué causa me mandó a llamar? Y él dijo, el ángel se me apareció y dijo que tú tenías palabras de vida para mí, o para nosotros. La palabra de vida. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida, hermano? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no verá la vida, sino que verá la condenación, la muerte. ¿Por qué, hermano? Porque no ha creído a lo que el Padre está diciendo. Crean a mi Hijo, porque yo lo he enviado, y he enviado a Juan Bautista que diera testimonio de su Hijo. Y eso es lo que pasó, de que muchos no creyeron, y muchos también creyeron, ¿verdad? Que nosotros sabemos cuántos fueron, 144,000, que eso eran judíos. Y aparte de eso, también dice
Y muchos están creyendo y son celosos de la ley. Quiere decir que aparte de ellos, creyó y la iglesia crecía, dice, y crecía en gran número, porque ya no eran solo judíos, sino que también era una iglesia mixta, que creía en Jesucristo, hermano. ¿O no era así? Porque dice, hermanos, que a la iglesia después se le reconoció, hermano, ¿cómo dice? En Antioquía, ¿va? ¿Cómo? Que creían en quién, hermano. Entonces, ¿cuántos eran? Solo era Pedro, solo era Natanael, solo era Juan, solo también el siervo de Dios que fue llamado como un abortivo, como dice el apóstol Pablo. Ahora, hermano, nosotros también hemos creído y por eso estamos aquí. Y así, hermano, tiene que ir creciendo a nuestra fe. Veamos el 68, hermanos. Allí mismo, ¿va? Tú tienes palabras de vida eterna, le dijo en el 68, ¿va? No es una confianza, hermano, de demostración de palabras, de vida. ¿Ya? Sí. Demuestra de qué, hermano. La fe que tiene. Esa es la fe. Porque si nosotros, hermanos, expresamos algo es porque lo creemos. Si no lo expresamos, no. Entonces dice, esta confianza, demostración que puede ser, dice, es la que permitió, dice, a los apóstoles del Señor ofrendar, hermanos, sus vidas, sufrir vituperios, escarnios, peligros, ¿qué más, hermanos? Pregonando, dice, con firmeza el Evangelio de Jesús. Y así de la Escritura, hermanos, si soy, vituperados por causa de mí, soy bien aventurado. Lo hicieron con temor, hermanos. Fíjense que, imagínense, la Escritura dice que el que quiera vivir piadosamente tiene que sufrir persecuciones y nosotros ya no queremos sufrir, hermanos, porque si usted ve el fin de todos aquellos que sirvieron a Dios, pero lo sirvieron así como dicen, de temple, ahí están los de la fe, hermanos, en Hebreos 11, hombres de fe. Y los apóstoles, hermanos, todos murieron. Fíjense que yo he oído que Juan el teólogo, ¿verdad? No Juan el Bautista, sino uno de los apóstoles, Juan, el amado, que dice la Escritura, dice de que lo quisieron matar y lo metieron, dice, en una olla hirviendo, pero Dios lo guardó, o sea, cumpliendo ahí que la palabra, dijo, cumpliendo ahí la palabra, ¿verdad? Que él iba a quedar de último, ¿verdad? Porque murió ¿de dónde, hermano? De la vejez, dice que murió en la isla de Pascua. Así es el relato que yo he visto, ¿verdad? Entonces, pero imagínense, esta persona también la quisieron matar, y cuando vieron que no lo pudieron matar, bueno, ya venía de Dios, porque lo hubieran querido matar de otra manera. Pero dijeron, bueno, no, aislémoslo, llevémoslo a la isla, hemos listo, ¿ya? Y cómo Dios, hermanos, lo sustentó, cómo Dios lo guardó. No lo dice la Escritura, pero me imagino yo, hermano, que pudo haber sido como Dios sustentó a Elías, ¿va? Animalitos, cuerpos, ¿verdad? Dios no desampara, hermano, a sus hijos. Pero, hermanos, como dice, 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová. Pero ¿quién es el justo, hermano? No es aquel que cae por andar de pícaro, por andar en lo entremetido, andar cosas que no tiene que andar. No es justo. Justo es aquel, hermano, que sufre penalidades, sufre penalidades como buen soldado. Está hablando de eso, no está hablando de un justo, de alguien que porque le quitó la mujer al otro y después arrepintió y volvió a la iglesia. No, hermano, no está hablando de eso, está hablando de aquellos que, como dicen, mantente firme, parado en la brecha. Mire que está firme ahí. Que Dios nos ayude, hermano. Porque todos vamos corriendo esta carrera. Todos vamos. Todos estamos corriendo y todos vamos luchando. Sin duda, tenemos un gran camino por delante, porque la carrera es donde llega, mi hermano. Como dijo uno allá, cuando iba a almorzar, esto no me va a quedar, dijo, cuando ya
y de entender que hasta que muriera, ¿va? Ya no iba a preocuparse, dice, por el alimento material. Nosotros sí nos preocupamos, hermano, por el alimento espiritual, porque si los quedamos en casa, ¿qué ventaja tenemos? Hermanos, cada día aprendemos, hermanos. Miren, no importa que yo ya tenga canas, que ya vaya avanzado, siempre aprendemos algo en la vida. Y miren, mi hermano, con sus palabras él ha dicho, como dijo, hermanos, hasta ahora yo lo había escuchado de la palabra de Dios. Quiere decir, hermanos, que razón tenía aquel hombre, vea, cuando dice que el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a la carreta, ¿va? Y aquel eunuco iba leyendo el libro del profeta Isaías 53, ¿verdad? Ahí, como cordero. ¿De quién habla? ¿De él o de alguno otro? Y comenzó, dice Felipe, a explicarle las escrituras. Pero llama la atención, ¿verdad? Cuando él le dice, ¿entiendes lo que lee? Muchas veces, hermanos, sabemos algo es porque nos han explicado. ¿O no es así, hermano? Solamente Pablo fue el que dijo, yo no lo aprendí de hombres, sino de los apóstoles, sino de revelación divina de Jesucristo. Qué bonito, ¿va? Que el Señor Jesucristo fue el maestro. Bueno, aunque me imagino yo que a Pablo solo necesitaba, hermanos, así como dice que hallaron, dice, a Priscila y Aquila, ¿va? Y luego dice que vinieron y los afilaron más, ¿va? En la obra de Dios. Quiere decir que estos hombres eran preparados, o sea, dice que eran doctos. Entonces, así me imagino yo, ¿va? Pablo, un hombre criado al pie de Gamaliel, instruido, dice, hermanos, fariseo de fariseos. Quiere decir, hermanos, que nomás necesitaba creer en ¿quién? En Jesús, porque lo demás ya lo sabía. Pero también le dice, ¿verdad? El Señor te ha escogido, digo. Pero también te va a enseñar lo que debes de sufrir, lo que vas a soportar por Él. Veamos, hermanos, en Juan 6:54, ahí estamos en eso. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaréis en el día postrero. Los que creen en Jesús, hermanos, tienen la esperanza de que si mueren, hermanos, en el Evangelio, tienen la promesa de que van a resucitar en el día postrero. Por eso, hermanos, me imagino yo que los siervos de Dios han puesto eso de que en Juan 6:54, vea que Jesucristo, hermanos, es la resurrección y la vida. Como dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. También lo dice en 2 Corintios 4:14. Dice, hermanos, sabiendo que el que resucitó, dice, al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Dice, hermano, otra vez interrogante, ¿por qué el Hijo del Hombre? Lo dimos nosotros, ¿ya? Dice, hermanos, que la palabra, hermanos, más de 80 veces, lo que en el Nuevo Testamento, la palabra Hijo de Hombre, dice que se utiliza más de 80 veces en el relato, dice, del Evangelio, cumpliendo en sí mismo, dice, al Mesías anunciado. ¿Anunciado por quién? Por los profetas.
¿De dónde? Del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan ustedes de la lectura de Isaías 7:14? Isaías 53, 1-9. Ahí, hermanos, los profetas venían anunciando: he aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué bueno. El mismo Padre lo constituye Dios. Así, sí, usted lo puede ver usted lo puede ver, hermanos, en Salmos 45. Está hablando de un rey ahí. Está hablando de un rey. Y a mí lo que me llamó la atención es que esa cita va contrastada o va en referencia de Hebreos capítulo 1. Entonces, está diciendo que se está refiriendo al Mesías, al que Dios le dice, allá dice tu trono, oh Dios, y ahí mismo dice tu trono, oh Dios. O sea, que el Padre lo constituye como un Dios para nosotros. Aún, hermanos, la misma Escritura no le dijeron, bueno, tú te haces como un Dios, le dijeron a Jesús, diciendo que tú eres hijo de Dios, y no en vuestra ley está escrita, dijo Jesús, el testimonio de dos. Entonces, en vuestra ley está escrito, dijo, vosotros dioses sois, dice el libro de Santo. Entonces, hermanos, nosotros, hermanos, de cierta manera, sabiendo el bien y el mal, nos constituimos como dioses que sabemos lo bueno y lo malo. Por eso dice, elegidos, elegid ahora vosotros la vida o la muerte. Delante de vosotros pongo la vida o la muerte. Elegid, dice, la vida, ¿para qué, hermano? Para que vivamos, ¿verdad? Entonces, hermanos, veamos, hermanos, en Marcos 8:31, ¿verdad? Así como su perfecta humanidad. Si los profetas de Isaías venían anunciando al Mesías, también en Marcos 8:31, ¿verdad? Y Lucas 7:34, habla ahí, dilo el Hijo del Hombre. Entonces, allá ven ustedes, el que les dije yo, era Marcos 8:31. Dígame. Véanme, hermano. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. Gracias. Y en Lucas, hermanos, 7:34 habla de lo mismo, de la humanidad de él. Dice, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo, dice, de publicanos y de pecadores. También poniendo la parte mala. Hijo de hombre, que allá dice que fue utilizada como 80 veces en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y el evangelista, así como también el evangelista Juan habló acerca, dice, de la humanidad también del Hijo de Dios en Juan 1:14, ¿verdad? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gloria, dice, y de poder. ¿Y qué, hermanos? Lo vieron, dice, y vimos, porque dan fe, hermanos, que sí lo vieron. O sea, hermanos, hay testimonio. En Gálatas 4:4 dice que cuando viene el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a este mundo, utilizó un medio que fue, hermanos, un vaso, ¿verdad? Como dice ahí, ¿verdad? Limpio, purificado, que era una mujer, María, la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí lo podemos decir abiertamente, y también, ¿o no? No sé, hermanos, si vamos bien ahí o ya para las preguntas. Vamos a decir, mire,
la lección viene enseñando que hay dos grupos de personas. Así es. Bueno, no, sino muchos, porque Jesús le pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Le pregunta. Entonces, ahora igual, ¿verdad? Ahora igual, hay mucha gente que tiene diferentes formas de ver a Jesús. Algunos lo toman como un buen maestro, pero no más. Algunos lo toman como un arcángel, el arcángel Miguel. Si le preguntan al dentista, le va a decir, Jesús es el arcángel Miguel. Y si le pregunta a un testigo de Jehová, le va a decir, Jesús es el arcángel Miguel, primera creación de Dios. Eso le va a decir. Entonces, Jesús preguntó, ¿qué dice la gente que soy yo? Entonces, y dijeron, entonces, algunos dicen que eres Elías. Ve que no todos tenían la misma opinión. Otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas que ha vuelto a la vida. Porque en ese tiempo existía una religión que eran los gnósticos. Y los gnósticos creían en la reencarnación. Igual, ¿verdad? Los saduceos no creían en la resurrección, creían en eso. En que cuando una persona muere se puede encarnar en otra cosa. Entonces, ellos pensaban que era alguno de los profetas que se había reencarnado en Jesús y tenían varios criterios. Entonces viene Jesús y la pregunta se la hace ahora al grupo. Y ustedes le dicen, ¿quién dicen que soy yo? Les dice ahora al grupo, a los 12. Ahora, algo es de agregar ahí que no todos dijeron. No todos dijeron. Pedro fue el único. Entonces, estábamos analizando con mi esposa este pasaje y le digo yo, de aquí se toma la iglesia católica para creer que Pedro fue el que Dios iluminó, y por eso es a él, porque han habido varias interpretaciones, pero yo creo lo que la Biblia dice. Le dice entonces Pedro, tú eres el Cristo. ¿Y no le dijeron los demás? Pedro fue el que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces viene Jesús y dice, eres dichoso, Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Ahora la pregunta, ¿a quién le vino la revelación? A Pedro. Hay uno que recibe la revelación. Y más tarde ustedes van a encontrar a este Pedro que se encuentra con Jesús ya resucitado, y Jesús le dice, Simón, ¿me amas? Más que esto, oiga lo que le dice. Y le dice, Señor, tú sabes que te da, apacienta mis corderos. Y este es algo bonito porque apacienta, o sea, ¿a qué lo estaba metiendo Jesús a hacer a Pedro? Un líder, un pastor. Y luego le pregunta 3 veces, y las 3 veces le dice, apacienta mis corderos. ¿Quién se levantó a dar el primer sermón en Pentecostés? Pedro, lleno del Espíritu Santo. Entonces, vean ustedes, él tenía la revelación, pero luego después, esa revelación se pasó a los demás, y hasta ahora nosotros tenemos la revelación de Jesucristo. No es el mismo Padre, es el Hijo de Dios, porque así dice la Biblia. Miren que Pedro no le dijo, tú eres el mismo Padre hecho carne. No, ¿verdad que no le dijo? Eres el Hijo del Dios viviente, claramente. La cita que citó el hermano Carlos me llama la atención bastante, porque en Juan 10:30 Jesús dice, el Padre y yo, uno somos. ¿Sí? Entonces vienen los judíos y lo querían apedrear, y le dicen, ¿por qué me quieren apedrear a mí? Y le dicen, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Y entonces Jesús viene, y a esas palabras que ellos le dicen, te haces Dios, Jesús viene y le dice, bueno, ¿y qué problema hay? Si en la ley de ustedes está escrito, dioses son, y hay problemas por eso. No hay ningún problema con que yo también sea Dios. Entonces, en la Biblia se presenta una deidad de 2 personajes, el Padre y su Hijo Jesucristo, siendo una deidad. ¿Verdad? Por eso es que nosotros creemos y aceptamos que el Padre no es el mismo Hijo y que el Hijo no puede ser el mismo Padre, porque en la Biblia no dice así, dice todo lo contrario. Entonces, el concepto que tiene la Iglesia no es igual al concepto que tiene el mundo. Si le pregunta a uno que tiene la Trinidad, dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero al final es el mismo Dios. Y le pregunto, ¿y quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ese concepto tiene. Entonces, tienen diferentes conceptos. Por eso es que la lección viene enfocando es hacer, o sea, que la iglesia tenga el concepto que la Biblia dice acerca de Jesús. ¿Verdad? Por eso dice la Biblia que nosotros hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que la lección está buenísima porque nos está enseñando quién es, cuál es la identidad de Jesús. ¿Verdad? Así que gracias, hermano. Gracias por hablar, hermano, y analizando aquí este tema, hermano.
Yo no he estudiado sobre este tema, hermano, pero sí, gracias a Dios, siempre casi he entendido este tema bastante. Bendito sea Dios. Y viendo aquí lo que mi hermano habla, fíjese de que esto es un gran peligro, hermano, que estas religiones estén hablando cosas que no saben, hermano, sobre este tema. Porque fíjese, hermano, de que si vemos bastante en la palabra de Dios, hermano, comenzando en Gálatas, hermano. En Gálatas 6 dice así, hermano, le voy a leer. Dice, estoy asombrado de que tan pronto estéis cercando del que os ha llamado por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si uno, aún vosotros, o un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema, dice. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues aquí dice de que el que predica otro evangelio es anatema, hermano, y la palabra anatema significa maldito o maldición, hermano. Y en muchas religiones, hermanos, se están predicando diferentes evangelios, hermano, que no son, no solo el del Hijo, sino que de otras cosas que no son, hermano. Como hablando sobre lo que estamos hablando, hermano, muchas veces, bueno, yo he hablado con personas así de pentecostales, yo estuve un tiempo allí y al ver esta creencia yo mejor me retiré, hermano, al ver esto. Y cuando he hablado con estas personas, están pero profundamente equivocadas en este tema, hermano, diciendo que el Padre y el Hijo es la misma persona y el Espíritu Santo también, hermano. Y cuando está pero tan claro en la Biblia y profundo, tan lleno de versículos hablando que el Padre y el Hijo es diferente, hermano. Lo peor del caso, hermano, que la Biblia dice también, hermano, que el que no cree en el Hijo no tiene al Padre. El que no cree en el Hijo es un anticristo. Y tantas cosas, hermano, que dice, ¿verdad? Y si es un anatema, que quiere decir que es maldito, hermano. Y lo peor del caso, hermano, que si nos morimos en ese estado creyendo en esas cosas, hermano, siendo un maldito, y lo peor del caso, enseñándole a tanta gente, hermano, a tanta gente, equivocándole y como un ciego llevando a otros ciegos a esa perdición, hermano. Porque es una perdición al no creer en Cristo y solo en el Padre, o solo creyendo en Cristo y no en el Padre, o sea, es una perdición al final, hermano. ¿Vea? Y también como el tema del bautismo, ¿vea? Y como el tema de muchas otras cosas, hermano. ¿Vea? Estaba viendo yo ya referente a otro tema sobre el ¿cómo se llama? Viniendo que va a venir Cristo y que no vamos a pasar la tribulación, vea. Y decía que este G.A. le andaba enseñando que nosotros antes de la tribulación iba a ser el arrebatamiento. Y decía una persona, esto decía él, y él se murió engañando a tantas personas, predicadores, vea, grandes, de gran escala, que son personas que han enseñado a muchas personas y que creen que han ganado almas para Cristo. Y que al final, todas esas almas que se han muerto creyendo de esa manera, hermano, y no creyendo a la verdad, ¿verdad? Los ha llevado a otras cosas. A quien sepa, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia por no, y de él más que todo, de las personas que enseñan cosas erradas, hermano, sobre este tema y de los demás, ¿verdad? Hay muchos, así es, correcto. Bendito sea Dios. Pero dice la Escritura, hermano, mientras hay vida, hay esperanza, hermano. Y entra la iglesia en esto. Como dice la alabanza, háblame más de Cristo. Hermanos, tenemos que esforzarnos por llevar este mensaje a los demás. Amén. Y se va a dar cuenta, hermanos, de que cuando esta doctrina llega a otro hermano, va a decir, mi hermano, pero cuando sienta que el hermano, que es su hermano, lo rechaza por la palabra, va a decir, qué equivocado estaba yo, porque le quiero decir la verdad y no deja. Yo
mi amigo y compañero de trabajo, y yo le dije que es adventista, le hablé acerca de la Trinidad, que no existe, hermano, está blasfemando. Me dice, hermano, para no decirle, pasó bastante tiempo que él no me hablaba y cuidaba en los buses y por un comentario se pierde hasta la amistad. Queriendo usted sacar a la luz, o sea, de las tinieblas a alguien a la luz, se hace enemigo. Entonces, firma, juez. Firma, ¿sí? No, ni el tiempo. No quiero que hay tiempo, sino que una invitación a estudiarlo. Porque la introducción dice Cristo el gran yo soy. Y hace comentario referente a esto 3. Pero en esto 3 dice que el ángel del Señor, el ángel de Jehová, perdón. Sí. No dice que él es el Señor. Él dice lo que el Padre dice. Y cuando le dice a Moisés que en nombre de quién voy a ir, entonces ahí usted le dice a él, yo soy el que soy, te he enviado. No está diciendo el nombre del ángel, sino que el nombre del Eterno. Solamente eso. ¿Quién era el ángel? ¿Quién era el ángel que habló? Porque no era. El punto es que es retirado de que el ángel habló el nombre de quién. Ah, bueno, pero ¿quién era el ángel? No, eso le digo, hacer un comentario, porque la introducción, bueno, con más amor que con respeto, se habla del comentario que ha hecho de la escuela. Ahí es bastante atrevido, diría yo, decir que Jesucristo es el gran Jesús. Quiero aportar, hermano, algo con lo que el hermano dice y entender, yo entiendo lo que el hermano dice, cabal. O sea, y esto es, hermano, que Jesús no venía en su propio nombre. Él no es el gran yo soy. El ángel no era el gran yo soy. El ángel transmitió lo que el gran yo soy dijo. Miren, hermano, este es el problema. Cuando el ángel se le aparecía a la gente, le decía, yo soy el que soy, el ángel. Pero ¿a quién estaba representando? Al Padre, a Dios. Entonces Cristo vino a representar al Padre. Lo que el hermano quiere decir es eso totalmente. El ángel no era el gran yo soy, pero ¿qué dijo el ángel? Yo soy Jehová, el Dios que te sacó de la tierra. ¿Fue el ángel? No, fue Jehová, el Padre. Pero estaba hablando a través del ángel. Ese es el punto. Cuando Cristo viene a la tierra, Dios está hablando a través del Hijo. Y por eso es que Él se presenta como, ¿a quién buscamos? Yo soy. Cae en la tierra, porque es el Padre, es la autoridad. Es que es la autoridad de Dios. Él viene a dar el nombre del Padre. Él trae el poder del Padre. Por eso es que en Mateo 28 dice, todo el poder me ha sido dado. ¿Quién se lo dio dado? El Padre se lo dio otorgado a su Hijo. De tal manera que Cristo venía a representar al Padre. No es que era el Padre, a representarlo. Entonces, imagínense cuando se le presenta y pelea con Jacob. ¿A quién dice que vio? Dice que le dijo, dice que se le llamó el rostro de Dios al ángel. Entonces el ángel tenía representación de Dios y le dice, muera yo porque yo he visto a Dios. O sea, era el ángel de Jehová, pero ese ángel tenía representación. Y eso es lo que entiendo, hermano, y estoy totalmente de acuerdo. Ahora en cuanto a la religión, pero sí, realmente, cuando nos preguntan a nosotros quién es Cristo, según tu vida, va a defender, si usted empieza a ver, este Cristo puede ser, no. Pero digo, Cristo es el que dice Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios que digo, pero lo digo de una manera categórica. Entonces es lo que, pero de aquí, hermano, pero también tiene que estar hablando en nuestros corazones. Es que está bien, hermano. Fíjese que aquí claramente está diciendo lo que estamos, no le hemos salido. Aquí dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Entonces, y bien dice aquí en Juan capítulo 12.
44 y 45 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí y no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, dice, póngale cuidado, reforzando el texto aquel, y el que me ve, ve al que me envió, ya, entonces hay que decir que no, o sea, me ve a mí, vea, pero no me ve a mí, sino ve a quién, al que le envió, por eso es la imagen, él es, entonces el que me ha visto a mí, o sea, tanto tiempo Felipe que ha estado y no me ha conocido, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ese texto, si usted lo analiza, dice, el que me ve y ve al que me envió, ahí está. Entonces, claramente, cuando aquellos que tuvieron la oportunidad de ver al Mesías, al Cristo, a Jesús, vieron al Padre. En el sentido, hermano, ¿cómo era? ¿Cómo era Jesús, hermano? Directamente, Jesús tiene todas las cualidades, hermanos, que cualquiera, como dijo Pablo, pues, imíteme a mí como yo he imitado a Cristo. Entonces, yo me imagino, hermanos, que la mente de Pablo, para que él haya expresado de una manera, era porque estaba en un momento de espiritualidad en extremo, grande, que no lo deja a uno, hermanos, ni pensar nada que vaya contra lo de Dios. Sí, hermano. Quisiera enfocar y corroborar lo que dijo mi hermana. Ellos, como dijo el Señor, el Padre y yo, Uno somos. Ahora la pregunta mía, aunque es cortita, la pregunta mía, ¿es Dios Cristo o no? Ya lo aclaramos ahí, por mandato del Padre. Exacto. Ahora, la pregunta, lo que dijo ella, ¿será anatema aquel que dice, Señor, o Dios, o Cristo, tú eres mi Salvador, tú eres mi Dios? Ahora, no es el mismo, correcto, yo lo entiendo, no es el mismo, porque el Cristo es creación, el unigénito Hijo de Dios, no es creación. Ahora, la gente se confunde diciendo que Cristo es Dios, pero no se profundiza más allá de lo que puede ser de la esencia del Dios Todopoderoso. ¿En qué forma? Dios es amor. Estoy hablando de Jehová Dios. Dios es amor, es paciente, es clemente, ama al prójimo. Lo mismito es Cristo. Lo mismito es Cristo. Esa es la esencia del Dios Todopoderoso. Por eso Jesucristo es Dios, y en eso se confunde el mundo de afuera. Amén. Porque dicen que Jehová Dios es el mismo Dios, Jesucristo. Y ese es el problema. Pero no le podemos decir que es anatema a esa persona. No le podemos decir que es anatema. ¿Qué honra le estamos quitando al Hijo? Diciendo que el Hijo es el que nos restauró, nos salvó. Le clamamos a Él, le decimos gracias. Pero yo en mi concepto no puedo decir que sea anatema. Ahora, si quitáramos todos los derechos que tiene Jesucristo, que le ha otorgado el Padre, allí sí podemos decir que no es anatema. Yo le he logrado entender así, mi hermano, a usted, de que la Escritura menciona, hermanos, que Cristo, la misma Escritura dice en Filipenses, que Él siendo igual a Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Entonces, Dios, hermanos, se complace de que creamos en su Hijo, pero no vamos a confundir otra cosa, ya dijimos nosotros. El problema de los hermanos esposas no es el problema así, es que Jesús, y no hay problema que digan que es Dios. Pero el problema está cuando enseñan que Jesús es lo mismo que el Padre. Allí está el problema. Entonces, cuando el hermano dice, que Pablo dice, si alguien viene enseñando otra cosa, esa es otra cosa, porque ya eso no es lo que dice la Biblia, ya es una cosa distorsionada. Dice, Jesús es Dios, y usted le pregunta, Jesús en la Trinidad es lo mismo que el Padre. Sí, es que es el mismo Dios, hermano. Esa es distorsión. Esa es distorsión. Eso es lo que le
hermano ha presentado. Sí, porque fíjense, hermano, de que, bueno, quizás cuando esté mi hermano vamos a aclarar ese punto para que él vea lo que es, hermanos, vamos nosotros el punto de ¿cómo le llamamos nosotros? De rango, ¿verdad? Algo así, hermanos, a modo de que, ¿de dónde viene? Pues, porque la misma escritura dice que todos tenemos a alguien arriba de nosotros, ¿se entiende? Entonces creo que eso lo vamos a hablar después, pero, no es de confundir, hermano, nosotros, yo le decía, fíjense, yo le decía a mi hermano, al hermano Fidel, o sea, nosotros como iglesia podemos decir, hermanos, que tenemos los dioses en el sentido de que creemos en el Padre como Dios supremo, pero que ha constituido a su Hijo como Dios. ¿Por qué? Porque si vemos nosotros en el libro de los Salmos, veamos, por ejemplo, vemos acá el día, hermano, ¿cómo es? Te voy a decir, hermano, lo que Sí, no, no es. cuando habla de evangelio, hermano, habla de una manera de redención, porque solo hay una manera de redención, y es a través de Jesucristo. Todo lo que Pablo está diciendo, después de que Pablo fue judío, el primero pensaba al revés, después en contra de Jesucristo. Después dice, el plan de redención a través de Jesucristo. Entonces Pablo dice que solamente a través de Jesucristo es redención. Y si alguien viene con otro planteamiento que no es Jesucristo, dice que sea, no sé, aún sea un ángel, aún sea el mismo, dice. O sea, la palabra evangelio solo agarramos así. No, es la manera de cómo nosotros nos garantiza de que sí podemos alcanzar la redención. Es a través de la sangre de Jesucristo nomás. Eso es lo que quiere decir Pablo. Ahora, se oye fuerte, hermano, cuando viene bien, ya ahí, si lo generalizamos, ya abarca otra cosa. Solamente. Sí, tal vez es un poquito más, ¿verdad? Quitándole de hermano, ¿verdad? Cuando yo digo así, no es que yo le esté diciendo solo a los hermanos que creen así, maldito, ¿verdad? O sea, en realidad la palabra se ocupa en todo, en maldito y en maldición. Es una maldición no poder entender, hermano, una maldición no poder entender. Y por misericordia de Dios hemos entendido este tema, tal vez nosotros estemos errados, hermano, también. Y es una maldición, hermano, entender otros temas que no sean como la Biblia dice. Vean, y yo no estoy diciendo que estos hermanos que tal creen así son malditos. Es una maldición que ellos tienen no entender eso, hermano. Pero igual, hermano, Dios puede tener misericordia de ellos, hoy que están vivos, y darles el entendimiento antes de que ellos mueran, hermano. Pero si es una maldición morir creyendo de esa manera, hermano. ¿Vean? Porque ya ahí yo estoy perdida, hermano. Por eso usted decía, pero si tenemos vida hay esperanza, ¿verdad? Así es. ¿Vean? Y después de eso, Dios amanecer a ellos y darles el entendimiento como lo ha hecho con nosotros, porque nosotros hemos creído otros temas, hermano, que no son igual como la Biblia lo explica, y hemos tenido esa maldición, hermano. Eso es lo que yo quiero dar, o sea, esta persona allí se murió creyendo de esa manera errado, y quién sepa, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia, porque también Él enseñó así a muchas personas, y así también las personas se han muerto, y no solo Él, ¿verdad? Sino que Guille, sino que otros predicadores, hermano. Amén. ¿Verdad? Así es. Hermanos, en Primera de Corintios, hermanos, 8:5 al 6, analice ahí, hermano. No lo vamos a alterar, dice, pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Oiga bien, verso 6. Para nosotros, la iglesia, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual procede todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio de Él, cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, no le queremos confundir, porque hay un solo Dios, ya pusimos a Dios Supremo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Dice Gálatas
3:20, porque el mediador no es de uno solo, pero que Dios es uno. Es necesario que hagan dos partes. No Cristo va a ser el Padre y el Padre va a ser Cristo. Tienen que ver dos. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos personas vale. Cuando el hombre quiere decir, cuando las personas de estas quieren decir que Dios es el mismo, no están definiendo que es la misma persona, sino que yo creo que se están refiriendo a los atributos que ha recibido de parte de Dios en Mesías. Se trata de interpretar. No, la Trinidad. No, yo no le estoy hablando de Trinidad, le estoy hablando de Ahora, Jesucristo. les pregunto, ¿creen los proféticos en la Trinidad o no creen? Si creen. Ellos interpretan como la Trinidad, no creen. Sí, pero La Trinidad, para usted no es profético, usted es la iglesia de Dios. Entonces, ellos interpretan de que Jesucristo es el mismo Padre. Yo, cuando fui pentecostal, yo fui por 4 años. Llegué a la Pentecostal Unida, los conocí a ellos. Hermano, y cuando yo hablaba con un trinitario, lo hacía temblar. Porque el trinitario terminaba diciéndome así, es el mismo Dios, es el mismo Padre, Jesús, es verdad, es el mismo. Pero compuesto de 3. Compuesto de 3. Entonces ellos lo presentan de diferentes maneras. Entonces, hermano, miren, no vayamos así diciendo, no, es que ellos no quieren ver cómo no. Ellos quieren decir eso. Si usted busca cuál es la doctrina de la Trinidad le dice que Jesús es lo mismo que el Padre, es el Padre. Solamente que 3 personas diferentes, eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el credo cristiano? Creo en Dios Padre, Todopoderoso, en su Hijo y en Jesucristo, pero al final es un solo Dios. Porque Dios es un solo Dios, no es Cristo, es el mismo Padre. Eso no es verdad. Allí no se hace el error, ¿verdad? A eso no me pide, hermano, pero que yo también digo que es muy drástico de parte de, fíjate nosotros decir lo que Pablo dice, Pablo dice que el que viene y enseña otra cosa, dice, así lo dice, así lo dice, sí, así dice la Biblia, duele, pero, dice también, pero dice también Pablo, ¿cómo podemos mirar si no hay quien les predique? ¿Cómo? Hermano, vamos a sacar a los hermanos así, pero si nosotros no podemos ir a enseñarles, entonces tenemos que ir a decirles, hay que dar la vuelta, casa por casa. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que Pablo dice, ¿cómo irán a ver quién les predique? ¿Cómo creerán? Quiere decir que siempre salimos al picado, ¿va? Siempre tenemos que sí, pues es lo que le decía yo, que es compromiso de nosotros, hermanos. A modo, hermanos, que no queremos confundir, hemos hablado de que Jesús, de una u otra manera, el tema es, Jesús dice que es, como dice Iba, el tema es el yo soy, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿quién dice que soy yo? Pero que sí es Dios también. Y cuando dice el gran yo soy, vea, los hermanos, pues le meten ya, pues como Jesús dijo, yo soy esto, yo soy el otro, yo soy esto, ¿sí? Él siempre dijo, yo soy. Y el detalle de porque aquellos cayeron postrados a los pies, pues, ¿por qué? También había un respeto. ¿A quién? Como dice el hermano, al que estaba atrás, o sea, el que estaba, el que había enviado, pues, que había enviado. Hermanos, vamos a dar la conclusión, como les decía, ya los pasamos. Si estuviera nuestro hermano Daniel, estuviera regañando ya. Vamos a ver. Conclusión, dice así. Así como el apóstol Pedro dice, mostró con sus palabras esa convicción firme que tiene y se acerca de Jesús, nosotros debemos, dice, reflejar con esa, dice, seguridad que el Hijo de Dios dio su vida, dice, por nosotros. Se entregó, dice, a sí mismo para abrirnos el camino hacia una vida nueva. Amén. Amén. Bueno, paz a vosotros.